Para nuestro trabajo final del Laboratorio de Física General 3 decidimos explorar el tema de la magnetización y para esto decidimos hacer un experimento en el que construimos una brújula casera. Ahora, brevemente lo que vamos a hacer en nuestro proyecto es magnetizar o imantar un alfiler y ponerlo a flotar en agua y vamos a ver cómo este se va a dirigir ya sea en dirección al polo norte de la Tierra o el polo sur. Primero, antes de explicar el procedimiento y realizar el experimento, nos gustaría dar una breve introducción sobre los conceptos físicos que rigen este experimento. Posteriormente vamos a explicar en más detalle el procedimiento, pero en esencia lo que vamos a hacer es magnetizar un alfiler al raspar ese alfiler con otro magneto más potente. Los alfileres, incluyendo el que estamos utilizando, está compuesto por metales como níquel, hierro y cobalto. Ahora, este tipo de metales tienen ciertas zonas llamadas dominios magnéticos, que son zonas donde los electrones se alinean en cierta dirección. Ahora, en el estado en el que está nuestro alfiler, estas zonas llamadas dominios magnéticos apuntan en diferentes direcciones, por lo tanto se cancelan entre sí y no produce un campo magnético tan potente. Pero cuando nosotros raspamos la punta filosa del alfiler con uno de los polos del imán, estos dominios magnéticos se ven alineados. Por lo tanto, el alfiler empieza a producir un campo magnético y se convierte en un liviano y pequeño imán temporal. Nosotros pusimos el alfiler en agua, por lo tanto, este no tiene fuerzas restrictivas que le impidan dirigirse en dirección hacia el polo norte o el polo sur terrestre. Y esto lo convierte en una brújula. Como se podrá ver cuando realicemos el experimento, el alfiler se dirige hacia el polo norte o hacia el polo sur y esto depende de con qué polo del imán se raspa el alfiler, la punta filosa del alfiler. Para la construcción de esta brújula casera se necesitará un corcho, un alfiler, un magneto, un transportador, una taza con agua y finalmente papel emplasticado. Para construir la brújula, el primer paso es llenar el tazón con agua. Después tomamos el plástico de cocina y lo ponemos sobre el tazón. Se le puede hacer un hueco pequeño al plástico por donde se va a introducir el alfiler. Tomamos el corcho y lo cortamos en pedacitos pequeños, preferiblemente que tengan un lado largo y plano. Con el polo norte del magneto empezamos a raspar la punta filosa del alfiler. Una vez que tenemos el alfiler imantado, lo pasamos a través del corcho, que el corcho quede a la mitad del alfiler. Tomamos una brújula digital, puede ser una de las que tienen los celulares, y buscamos el norte geográfico. Después ponemos el tazón justamente detrás del celular o de la brújula digital que tenemos. Tomamos el alfiler que habíamos preparado con el corcho y lo metemos en el tazón con agua y observamos cómo la punta filosa del alfiler se dirige hacia el norte geográfico de la Tierra. Para medir la precisión de nuestra brújula, tomamos un transportador y lo ponemos justamente encima del alfiler y vemos la dirección en la que apunta. Tomamos otro alfiler y esta vez lo imantamos con el polo sur del magneto. Habiendo imantado la punta filosa del alfiler con el polo sur del magneto, lo volvemos a poner en el corcho y nuevamente en el tazón con agua. Vemos como esta vez la punta filosa del alfiler se dirige hasta el polo sur geográfico de la Tierra. Nuevamente ponemos el transportador encima del alfiler y medimos el ángulo con respecto a el polo sur que marca la brújula digital. En el primero de los casos explicados en el experimento, lo que hicimos fue imantar o magnetizar la parte filosa del alfiler con el polo norte del imán. Al raspar el alfiler con el magneto, el alfiler en sí se convierte en un pequeño magneto. La parte filosa del alfiler, que fue la que raspamos con el polo norte del imán, se convierte en un polo norte de este nuevo magneto que es el alfiler. Por lo tanto, este polo norte, que es la punta filosa del alfiler, se va atraída hacia el polo sur magnético de la Tierra. Pero el polo sur magnético de la Tierra en realidad es lo que llamamos el polo norte geográfico. Por eso en el primer caso, la punta filosa del alfiler se ve atraída hacia el polo norte geográfico de la Tierra. En el segundo caso, en el que la punta filosa del alfiler se dirige hacia el polo sur de la Tierra, imantamos la punta filosa del alfiler con el polo sur del magneto. Nuevamente, al raspar el alfiler con un magneto, este se convierte en un pequeño imán, pero en este caso, la punta filosa que raspamos con el polo sur del magneto se convierte en un polo sur de este nuevo magneto.
que es el alfiler. Y este polo sur se le ha traído hacia el polo norte magnético de la Tierra, pero el polo norte magnético de la Tierra es en realidad el polo sur geográfico de la Tierra. Y entonces en este segundo caso, la punta filosa del alfiler se ve atraída hacia el polo sur geográfico de la Tierra. Para cuantificar la exactitud de nuestra brújula, nosotros decidimos compararla con la brújula digital que tiene un celular. Nosotros lo que hicimos fue medir el ángulo de desviación entre donde apunta nuestro alfiler con respecto al norte o sur que marca la brújula de celular. Habiendo tomado 4 muestras para estos ángulos, lo que obtuvimos es que nuestra brújula tiene un porcentaje de error de alrededor de 3 a un 4%. Este porcentaje de error es sumamente bajo, pero algunas de las fuentes de error que pudieron ocasionar que este valor no fuera totalmente exacto son errores en mediciones con el transportador, o también que el agua donde flota el alfiler magnetizado sí tiene ciertas fuerzas restrictivas que le impiden al alfiler dirigirse exactamente hacia el polo norte o hacia el polo sur magnético de la Tierra. Adicional a todo esto, también debemos tomar en cuenta que nosotros magnetizamos o imantamos el alfiler con otro magneto que en sí no es tan potente. Por lo tanto, el campo magnético que produce el alfiler ya imantado tampoco es sumamente potente, por lo tanto la dirección en la que apunta no necesariamente iba a ser 100% exacto hacia el polo norte o el polo sur. Por lo tanto, se crean pequeñas desviaciones en el ángulo y este valor no es el de 90 grados que nosotros esperábamos en dirección hacia el polo norte o hacia el polo sur. De cualquier manera, con este experimento se puede ver que los imanes en esencia siempre están atraídos hacia los polos de la Tierra dependiendo del polo del magneto en sí. Sin embargo, los imanes usualmente sí son sometidos a fuerzas restrictivas que impiden que estos se dirijan en dirección al polo al que se ven atraídos. Por ejemplo, los imanes usualmente sí son relativamente pesados, por lo tanto, si uno los deja en una mesa, la fuerza magnética que lo vería atraído hacia uno de los polos es inferior a la fuerza de fricción entre el magneto y la mesa. Por lo tanto, estos efectos no se ven en casos de magnetos usuales. Pero cuando se minimizan estas fuerzas restrictivas, el imán sí logra dirigirse hacia el polo donde se ve atraído y esto lo convierte en una brújula. Y así logramos concluir nuestro proyecto final del Laboratorio de Física General 3, donde construimos una brújula casera. Muchas gracias.